La niña que desapareció en el río y volvió. Pero no era ella. Antes de adentrarte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic mantiene viva esta colección de relatos oscuros que pocos se atreven a escuchar. Gracias por acompañarnos, si te atreves. El grito de Lucía atravesó los sauces como un eco astillado y, en ese instante, el cielo de verano se ensombreció sin razón. El padre giró la cabeza un segundo, apenas un parpadeo, y la cuerda de pesca se tensó con un chasquido, como si algo gigantesco hubiese tirado de ella desde un abismo. Cuando volvió la vista, la niña ya no estaba sobre la roca, el aire conservaba su forma reciente, un hueco imposible de frío, y las aguas del río Colorado bullían con un remolino que no existía un instante antes. El corazón de don Ernesto se congeló, la risa de su hija se había convertido en silencio. La familia Medina llevaba años en una casita azul pastel, levantada a la orilla donde Tijuana se desdibuja en cañaverales y pantanos que ningún mapa oficial reconoce. Lucía, de 8 primaveras, era la luz del barrio, vendía collares de conchas a turistas extraviados, cantaba coplas que aprendía en la radio y recogía gaticos callejeros para curarlos. Aquel 3 de agosto, padre e hija salieron a pescar antes de que el sol azotara. El reloj barato de don Ernesto marcaba las 16:07 cuando el mundo se quebró. La corriente, siempre mansa, se agitó como si recordara que podía morder. Un soplo de viento trajo olor a algas podridas y algo más metálico, sangre añeja, e instaló un murmullo sin garganta humana. Lucía, de pie junto al borde, giró al escuchar un susurro que nadie más oyó. Sus zapatos resbalaron, su pequeña mano se alzó buscando ayuda, pero fue tragada por una boca líquida que se cerró sin burbujas. Don Ernesto se lanzó al agua. Conocía cada meandro desde niño, pero ese día el río parecía otro, frío, hondo, infinito. El padre buceó hasta que los pulmones le ardieron. No había peces ni algas, solo la negrura y un silencio que palpitaba. Regresó jadeando mientras Teresa, su esposa, corría descalza por el barro, gritando el nombre de su hija hasta que la voz se le rompió. Los vecinos formaron cadenas humanas, patearon el lecho con palos, rasgaron la maleza con machetes. Linternas, perros rastreadores y un buzo profesional de Ensenada inspeccionaron palmo a palmo durante 3 días y 3 noches. El buzo emergió lívido. Juró que una sombra colosal tocó su máscara antes de que pudiera alumbrar el fondo. Ahí abajo no hay barro, susurró, temblando, hay algo, vivo. Pero no hallaron rastro de Lucía, ni vestido, ni cinta rosada, ni siquiera una burbuja de aire atrapada en la caña de un junco. La noticia se propagó como maldición. El sacerdote celebró una misa de cuerpo ausente, los sollozos se mezclaron con el chirrido de las puertas que la brisa golpeaba. Sin embargo, Teresa se negó a firmar el acta de defunción. Cada noche, inmóvil en su mecedora, oía risas diminutas al otro lado del vidrio y pasos infantiles en el porche. El perro viejo, Max, erizaba el lomo y gruñía al río, como si viera algo moverse entre las sombras. Los vecinos atribuían aquello a un duelo que rozaba la locura, pero había más. Al amanecer del 6º día, un olor a humedad rancia cubrió el barrio como un sudario. La superficie del agua estaba demasiado quieta y el cielo lucía un verde enfermizo. Algunos juraron ver figuras borrosas reptar entre los juncos, se diluían al primer parpadeo. Pese al cansancio, las búsquedas prosiguieron hasta que la última linterna se apagó. Esa noche nadie encendió fogatas, temían que la luz llamara a lo que fuera que habitaba el cauce. Y así, cuando el 7º día amaneció sin rastro de esperanza, el pueblo aceptó que el río había reclamado a Lucía como tributo. El cauce recuperó su calma engañosa, el viento dejó de gemir y un silencio espeso se adhirió a los corazones. Teresa, en cambio, se plantó frente al agua, desafiante, convencida de que su hija seguía viva en algún lugar que los vivientes no podían nombrar. Porque en ese tramo olvidado, decían los ancianos mientras todavía se atrevían a recordar, el río nunca devuelve lo que toma, solo deja un hueco húmedo en cada familia y un presagio helado en las noches sin luna. Y mientras el último lamento se apagaba entre los juncos, el aullido de Max erizó la piel de todos, un anuncio de que la historia de Lucía estaba lejos de terminar. La puerta principal resonó 3 veces,
golpes huecos, lentos, como si los hubiera dado una mano recién salida del hielo, y el eco se extendió por la casa Medina con la misma densidad pegajosa que el olor a agua estancada que venía del río. Eran las 5:47 de la mañana del séptimo día, y Teresa, despierta desde la penumbra previa al alba, sintió que el corazón se le detenía un latido entero antes de atreverse a descorrer el cerrojo. Afuera no había canto de gallos, ni ladridos, ni bruma, solo una quietud malsana que retorcía el aire. Entonces la vio. Lucía. Empapada de pies a cabeza, la mirada fija, las pupilas dilatadas como pozos negros. Llevaba el mismo vestido amarillo con margaritas que el río había devorado, pero el color parecía drenado, como una flor prensada demasiado tiempo entre páginas mojadas. «Mamá, tengo frío», murmuró, y su voz era un susurro viscoso, viejo, ajeno, como si alguien la pronunciara desde el fondo de un túnel inundado. Cuando Teresa la rodeó con los brazos, un espasmo heló su columna, la piel de la niña se sentía rígida, casi gomosa, y exhalaba un aliento que apestaba a junco podrido. Max, el perro viejo, retrocedió de inmediato, el lomo arqueado, los dientes al descubierto, un gruñido sordo que nadie le había escuchado jamás. Pero Lucía no reaccionó, sus ojos navegaban más allá del umbral, clavados en algún punto invisible al otro lado del patio, como si el mundo dentro de la casa fuese apenas un reflejo turbio de algo más real flotando allá afuera. Teresa la llevó hasta la cocina, encendió la estufa para ofrecerle calor y buscó una manta. El padre, ojeroso, con la barba de una semana, llegó corriendo al oír voces. El cuerpo se le aflojó hasta casi desplomarse, su hija estaba ahí. Sin embargo, un atisbo de duda arañó su nuca, algo en la postura de Lucía, rígida, erguida, las manos colgando inertes a los costados, no coincidía con la viva inquietud que recordaba. Le preguntó dónde había estado. «Con los que viven en el agua», respondió sin pestañear. Su voz retumbó sin eco, como si las paredes la chuparan al instante. La noticia se difundió por el vecindario y, uno a uno, los vecinos llegaron a verla. Todos repetían la misma pregunta: ¿dónde la hallaron? Teresa no supo responder. Tampoco explicó la humedad que impregnaba el piso desde la puerta hasta la cocina, un reguero que nunca terminaba de evaporarse. Cuando secaban el charco, reaparecía más tarde, como un sudor que brotara del concreto. Esa primera tarde, Lucía rechazó la sopa favorita que la madre preparaba. Olfateó el aroma entrecerrando los ojos, y su estómago gruñó de un modo gutural, profundo, que estremeció a Teresa. Bebió solo un vaso de agua, 2 sorbos largos, ansiosos, y volvió a la silla frente a la ventana que daba al río. Allí se quedó horas, inmutable, los párpados abiertos como puertas entreabiertas a un cuarto oscuro, ignorando los juegos de otros niños que se acercaron con curiosidad hasta la cerca. Cuando cayó la noche, la temperatura en la casa bajó varios grados, aunque el termómetro en la pared insistía en 28 grados centígrados. Todos sintieron el aire pesado y húmedo, como si respiraran dentro de un dique. Al filo de la medianoche, se cortó la luz. Don Ernesto, linterna en mano, inspeccionó el fusible, estaba intacto. Teresa subió a despertar a Lucía para darle una vela. Empujó la puerta del dormitorio y la sangre se le heló, la cama estaba vacía y goteaba como si la hubieran sumergido. Un hilo de agua cruzaba el pasillo, descendía la escalera y serpenteaba hacia la puerta trasera. Encontraron a Lucía afuera, de pie sobre el césped enlodado, con la luna pintándole la cara de un tono blanquecino. Sin volverse, señaló el río. «Está llamando», dijo con un timbre de voz doble, como si otra garganta hablara a través de la suya. El padre la alzó en brazos, notó de nuevo aquel frío pétreo, y la llevó adentro, decidido a no volver a soltarla jamás. El silbido en la pared. Las noches siguientes, el silencio doméstico fue roto por un silbido tenue que parecía proceder de las tuberías. Se oía mejor en el baño del segundo piso. Lucía desaparecía de su cuarto y la hallaban allí, con la oreja pegada al desagüe, sonriendo. Contestaba a un murmullo solo audible para ella, cada respuesta en un idioma que no pertenecía a ningún continente. El padre, ansioso, instaló un candado exterior en la puerta del dormitorio, algo que jamás creyó posible hacerle a su pequeña,
pero al amanecer siguiente el candado aparecía abierto y un charco lamía el quicio. Lucía empezó a cambiar detalles imperceptibles de su apariencia, las uñas crecían quebradizas, azuladas, el cabello, antes castaño, adquiría reflejos verdosos. Una noche, Teresa encontró escamas translúcidas en la bañera. La niña, al ser confrontada, alzó la cabeza lentamente y sus ojos parecieron brillar con una fosforescencia marina. No duele, susurró mientras una gota salobre le corría por la mejilla, como si llorara agua de mar. La visita del doctor. Un pediatra de la ciudad vino a revisarla. Intentó tomar su pulso, pero desistió, la piel estaba fría y la pulsación, casi imperceptible, vibraba a un ritmo extraño, no humano. Al igual que el buzo, el médico salió blanco del cuarto. No sé qué le pasa, balbuceó. Su piel reacciona a la luz como la de un pez. Se ofreció a llevarla al hospital, pero Lucía se encogió, siseando un no que reverberó en las paredes. Cuando el doctor tocó la perilla para salir, escuchó un borboteo que lo persiguió hasta el coche y aseguraba que algo lo observaba desde cada charco del camino. El secreto en el diario antiguo. Teresa, incapaz de dormir, empezó a hurgar en los archivos parroquiales. En un baúl olvidado halló el diario amarillento de Sor Carmen, monja del siglo XIX. Escribía sobre niños devueltos por las aguas con una sonrisa hueca y describía exactamente la línea costera donde ahora vivían. Daniel regresó tras 7 amaneceres, comía sal y conversaba con voces de la corriente. La monja aconsejaba quemar la ropa del infante y aislarlo del río durante 40 días para romper el pacto con los que moran en la hondura. Teresa regresó a casa con las manos temblorosas. Pero al entrar, encontró a Lucía sentada en el suelo, rodeada de sus propias prendas empapadas, cantando una letanía en la lengua muerta del diario. Cada nota hacía vibrar los vasos en la alacena. Primer presagio de sangre. El 7º día tras su regreso, Lucía salió temprano con el padre para ver el amanecer. Solo Ernesto volvió. Tenía la camisa rasgada, las uñas de los brazos marcadas con surcos finos como zarpazos de pez. Se tiró de mis brazos al agua, balbuceó. Una hora después, la niña apareció otra vez en casa, seca, sin un arañazo, el vestido limpio. Sobre su pecho llevaba prendida una flor acuática que no crece en el río Colorado desde hace décadas. Teresa comprendió que su hija podía entrar y salir del agua como quien cruza el umbral de una puerta. Y cada travesía quedaba menos de Lucía, y más de aquello que la reclamaba. La familia se encerró, cortinas cerradas, puertas trabadas, crucifijos en cada marco. Pero nada impidió que, al caer la noche, Lucía se alzara de la cama, el candado vuelto a ceder, y se sentara junto a la ventana. Allí murmuraba un nombre que ninguna lengua bautizó jamás, mientras gotas salobres le corrían de los ojos vacíos al filo de la luna creciente. La madre, abrazada a un rosario que se oxidaba con la humedad, entendió que la alegría de recibir a su hija duró menos de un instante. Porque aquello que había vuelto, quizás solo fingía ser Lucía mientras la verdadera niña seguía atrapada bajo el lecho oscuro del río, mirando hacia arriba, pálida y muda, como un reflejo que jamás logrará romper la superficie para respirar. La misma noche en que la luz regresó, un crujido sordo despertó a Teresa, venía del cuarto de Lucía, un roce de uñas contra madera. Al incorporarse, sintió un hedor nuevo, agrio, semejante a huevos podridos mezclados con agua de mar. Avanzó a tientas, la puerta estaba entreabierta y, cuando la empujó, su sombra se proyectó sobre la pared opuesta. Allí descubrió a su hija de espaldas, inmóvil, con la frente pegada al viejo armario. Sus dedos rasgaban la madera formando surcos paralelos, siempre 5, siempre idénticos. Teresa la llamó. Lucía giró el cuello demasiado lento y sonrió, pero aquella mueca no alcanzó a sus ojos. 2 pozos lechosos reflejaron un destello de luna, y la niña murmuró un susurro en la lengua impronunciable que había aprendido a orillas del río. Teresa retrocedió. El perro gruñó desde el pasillo y, de repente, la criatura que habitaba a su hija sacudió la cabeza como si la piel le quedara holgada. Acto seguido, crack, el armario se abrió solo y una docena de cucarachas empapadas cayeron, retorciéndose sobre el piso, como si vinieran de algún rincón submarino. Por la mañana, fingieron normalidad, Lucía debía volver a la escuela,
Así lo ordenó don Ernesto con la autoridad hueca de quien intenta asirse a costumbres terrenales. Sin embargo, apenas cruzó el portón del colegio, los otros niños se apartaron, decían que la ropa de Lucía chorreaba aunque ningún grifo estuviera cerca, que su aliento era frío y que sus ojos brillaban cuando el sol golpeaba. A media clase, la maestra llamó a Ernesto, la niña se había quedado paralizada junto a la ventana. Un aguacero repentino martillaba los vidrios y Lucía, con la cara pegada al cristal, susurraba ya viene, ya viene. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir todo el iris, la maestra juró que, por un segundo, vio diminutos pezones, ojos de pez, asomarse bajo sus párpados, vigilando desde dentro. El director exigió a los padres que consultaran a un especialista, pero Teresa ya sabía que ningún médico del mundo terrestre podía explicar aquello. En la casa, todos los relojes comenzaron a atrasarse. 5 minutos al día, luego 10, luego 15, siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana. Era la hora en que el viejo reloj de pared retumbaba solo y las paredes supuraban humedad. Los gatos del barrio rondaban la ventana de Lucía y maullaban con un gemido lastimero, hasta que una medianoche un chillido espantoso lo silenció. Al alba, el patio se cubrió de plumones ensangrentados y escamas plateadas. Max olía el rastro y aullaba mirando al cielo, como si el peligro ya no viniera del agua, sino de algo que ascendía. Ernesto, culpable por las garras que le había dejado su hija en los brazos, decidió vigilarla sin dormir. Pero la tercera noche se quedó traspuesto y despertó al escuchar un golpe seco. Corrió al baño, halló el espejo empañado y, detrás del vaho, un dibujo hecho con dedos húmedos. No era un rostro ni una palabra, era un círculo atravesado por una línea ondulante, parecido a un pez arcaico o a un ojo gigante con cola. Mientras secaba el cristal, su reflejo parpadeó, y la figura continuó ahí, del lado de adentro, como si el espejo guardara su propio océano. Desde la bañera llegó un chapoteo, Lucía estaba sumergida boca abajo, los cabellos flotando como algas. No respiraba. Ernesto la alzó y de su boca brotó un chorro de agua oscura, salpicando algo que relució en el suelo, una escama del tamaño de una uña, cóncava y negra, con vetas de ópalo. El padre la escondió, temblando, no quería que Teresa supiera lo que había visto. A la tarde siguiente, la abuela visitó la casa para rezar. Al entrar en el dormitorio, se santiguó, sintió un peso helado posarse sobre la coronilla. Lucía estaba sentada en la cama, balanceando las piernas. La anciana rezó un Padre Nuestro, pero a mitad de la oración la niña lo continuó, en latín antiguo, con un tono burlón, perfecto. Cuando la abuela intentó acercarse, Lucía susurró agua dentro de agua y un chorro emergió del vaso que reposaba en la mesita, subiendo como serpiente hasta derramarse sobre las cuentas del rosario, ahogando las palabras santas. La anciana huyó, tropezando, aseguró haber visto manos infantiles presionarse contra la superficie del agua suspendida, como si esas manos pidieran auxilio desde un lugar sin aire. Esa misma noche, Teresa despertó sobresaltada, había soñado que caminaba descalza sobre el lecho del río, entre muñecos de trapo sin ojos. Al abrir los párpados, supo que aquello no era un sueño, sus pies estaban mojados y el cuarto olía a limo. Lucía, en pie frente a ella, dejó caer un puñado de conchas diminutas, húmedas, que resonaron sobre el parquet. Él dice que el dolor ya casi se acaba, murmuró. Teresa quiso abrazarla pero un golpe retumbó en la puerta principal. Ernesto acudió, no había nadie. Solo un charco alargado que avanzaba desde el umbral hasta la escalera, con forma de trenza, como si alguien lo hubiese arrastrado desde el río hasta la cama de Lucía. La vida cotidiana quedó reducida a rutinas de miedo, sábanas nuevas todas las noches, cubetas para recoger el goteo que nacía entre las juntas de los azulejos sin tubería detrás, velas encendidas aunque el sol estuviera alto. La niña no es la niña, susurraba Ernesto, y Teresa lo callaba, pero cada vez que besaba la frente de su hija, su lengua detectaba un regusto a sal que ninguna lágrima humana puede producir. En el cuaderno escolar, Lucía ya no dibujaba flores ni mariposas. Trazaba planos de canales retorcidos que confluían en un solo punto negro, y a ese punto le escribió un nombre imposible de copiar con el alfabeto, una combinación de curvas y ángulos que parecía más un mapa para criaturas sin ojos.
Una madrugada, Teresa encontró el diario de Sor Carmen abierto sobre la mesa de la cocina. La página señalada hablaba de espíritus que adoptan carne prestada y contaba cómo, al 7º día del regreso, la voz verdadera del infante se ahogaba bajo la marea del intruso. Si deseáis salvar el alma cautiva, leía, debéis enfrentar al reflejo antes de que bese por completo el corazón. Teresa cerró el libro de golpe, era el 7º día desde que Lucía volvió. Y en la sala, al pie de la ventana, su hija ya no susurraba, ahora cantaba con un tono grave, antinatural, y cada nota hacía vibrar las lámparas, levantando diminutas olas en los charcos que ya se acumulaban bajo cada mueble. Ernesto tomó la escama negra, la última prueba de su propia cordura, y sintió que latía en su mano como un corazón en miniatura. Comprendió entonces que, si quería recuperar a su hija, debía seguir aquel canto hasta el río y mirar a la criatura a los ojos, aunque esos ojos fueran los mismos de Lucía. Porque a esas alturas ya no quedaba duda, lo que había vuelto, era una máscara de agua sosteniéndose sobre un cuerpo prestado, y cada gota que chorreaba del vestido de la niña era un recordatorio de que el verdadero rostro de su hija quizá aún gritaba bajo la superficie, atrapado en un remolino de oscuridad y olvido. El primer rugido entró en el sueño de Ernesto como un trueno subacuático. Despertó empapado en sudor y con la sensación de que alguien acababa de hundirle la cabeza en agua helada, le ardían los pulmones, el corazón martillaba como si intentara escapar de su pecho. Apenas alcanzó a incorporarse, comprendió que el rugido no era imaginario, retumbaba en algún lugar dentro de la casa. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana, la misma hora en que los relojes se atrasaban, la hora en que el silencio se llenaba de murmullos líquidos. Se calzó a oscuras y bajó las escaleras sin encender la luz, presintiendo que la claridad revelaría algo que su mente aún no estaba lista para soportar. Llegó a la sala y quedó paralizado. Lucía estaba de pie, de espaldas, frente al ventanal que daba al río. Su silueta, apenas delineada por la luna, parecía más alta, como si creciera centímetro a centímetro con cada oleada de niebla que trepaba desde el agua. Ernesto abrió la boca para llamarla, pero entonces vio su reflejo en el vidrio, la niña sostenía algo que se agitaba. Un instante después comprendió que se trataba de su propia piel. Lucía tiraba de la epidermis de su brazo, desprendiéndola en tiras delgadas que caían al suelo y se convertían en escamas negras, relucientes. No había sangre, solo un goteo constante de agua turbia. El rugido volvió, más profundo, y pareció surgir de la garganta de la niña. Ernesto retrocedió, tropezó con la mesa y se golpeó la costilla. Al caer, un charco lamió sus manos y percibió el olor metálico que impregnaba toda la casa. Cerró los ojos un segundo, tan breve como un pestañeo, y cuando los abrió de nuevo Lucía ya no estaba allí. El ventanal, sin embargo, seguía empapado por dentro, como si alguien hubiera sumergido la casa entera en el río y luego la hubiera devuelto a la ribera. Subió corriendo la escalera, corazón desbocado, y halló la puerta de la habitación de la niña entreabierta. Empujó con cautela, Lucía dormía plácidamente, seca, arropada, respirando con el ronquido suave que recordaba de antes de la tragedia. En la penumbra, Ernesto sintió que la razón se cruzaba de brazos y se negaba a seguir sus pasos. Regresó al dormitorio matrimonial sin encender la luz. Teresa dormía envuelta en su rosario oxidado. Él se tumbó a su lado, pero no pudo cerrar los ojos, cada sombra, cada crujido, se estiraba como un dedo mojado tocándole la nuca. A las 4:17 de la mañana un golpe volvió a sacudir la casa, esta vez un estrépito seco en la puerta principal. Ernesto corrió y abrió con furia, armado con la escopeta oxidada de su padre. No había nadie. Sin embargo, un rastro de agua iba desde el umbral hasta la cocina, dejando huellas pequeñas, idénticas a las pisadas de Lucía. El temor se tornó rabia, algo jugaba con ellos, usaba el cuerpo de su hija como disfraz. Dio un paso adelante y sintió el suelo blando, bajó la mirada y descubrió que una capa de fango anegaba las baldosas. Entre el lodo, brilló de nuevo una escama negra, más grande que la primera. La recogió y notó que estaba caliente, palpitante, como si guardara un corazón diminuto. Sin pensarlo la envolvió en un pañuelo y la guardó en el bolsillo, necesitaba pruebas para no volverse loco. Las noches siguientes trajo consigo un patrón implacable,
siempre a las 3:33 de la mañana. Lucía aparecía frente al ventanal, arrancándose diminutas membranas invisibles o hablando con la oscuridad más allá del cristal. Siempre el rugido crecía hasta templar los huesos de Ernesto, y siempre Lucía desaparecía apenas él intentaba acercarse, para reaparecer en su cama, segura, muda, dormida. El médico de la ciudad volvió, a pedido de Teresa, y halló al hombre al borde del colapso. Le recetó sedantes. Ernesto fingió tomarlos, pero en lugar de eso instaló cámaras viejas de vigilancia, únicos restos de un negocio fallido, en la sala y el pasillo. Necesitaba ver en pantalla aquello que sus ojos ya no distinguían entre sueño y vigilia. La primera grabación lo hizo enloquecer a medias. A las 3:33 exactas, la imagen mostraba a Lucía salir de su habitación con los ojos totalmente blancos, caminar descalza por el pasillo, abrir la puerta principal sin tocar el pestillo y quedarse bajo la lluvia rala que caía esa noche. El video se tornaba borroso, capas de niebla interferían con el sensor, y de pronto una figura gigantesca parecía inclinarse sobre la niña, como la sombra de un árbol sumergido. Aquel bulto indescriptible tocaba la cabeza de Lucía, la niña se arqueaba, como si le depositaran algo en la boca, y luego ambos desaparecían del encuadre. 3 minutos más tarde, la cámara mostraba a Lucía entrando de nuevo, perfectamente seca, rumbo a su cuarto. El reloj de la esquina, sin explicación, se detuvo a las 3:33 y los dígitos parpadearon hasta fundirse. Aquella misma madrugada, Ernesto despertó con un susurro junto al oído: «Tú me dejaste». La voz no era la de Lucía, era más grave, antigua, ondulante, como agua hablada. Abrió los ojos y la vio, su hija lo observaba a centímetros, pupilas anegadas. Alzó una mano y la apoyó sobre el pecho de su padre. La piel de Ernesto se enfrió al instante, sintió como si 1000 agujas de hielo le atravesaran la carne y una presión insoportable aprisionó su corazón. Intentó gritar, pero Lucía sonrió y el sonido murió en su garganta. «Él viene por ti», dijo. Ernesto intentó incorporarse, pateó las sábanas, y en ese movimiento desesperado tumbó la lámpara de la mesita. El golpe rompió el encanto, Lucía dio un respingo y salió corriendo. Teresa despertó gritando, ambos se precipitaron tras la niña, pero en el pasillo solo hallaron una estela de agua que goteaba desde el techo hasta perderse escaleras abajo. 2 horas después, cuando la luz gris del amanecer emborronaba las paredes, Teresa encontró la escopeta de Ernesto tirada en el porche y el chaleco del hombre abandonado junto a la baranda. El río rugía distante, fuera de sí, aunque no soplaba viento ni el agua bajaba crecida. Corrieron a la orilla y lo llamaron a gritos. La corriente estaba calma, por momentos tan quieta que parecía un espejo, pero algo crujió entre los juncos, un remolino surgió donde el fondo era más hondo y, por un segundo, emergió una mano, la de Ernesto, reconocible por la alianza de casado, antes de hundirse otra vez. Teresa se metió al agua, desesperada, pero fue Max quien la sacó mordiendo su vestido. Después de largos minutos de búsqueda, solo hallaron la gorra sudada del hombre flotando como un nenúfar grotesco. Regresaron a casa empapadas, Teresa y Lucía. La niña temblaba, no por frío, sino por algo más profundo. «Papá está con él», sollozaba, y sus lágrimas eran tan saladas que escocían la piel al contacto. Teresa la abrazó con rabia, con un miedo nuevo. Ahora sabía que el río podía reclamar más vidas y que aquello que poseía a su hija sin duda las estaba contando una a una. Esa noche, el perro Max desapareció. El único rastro fue un charco opalescente bajo la escalera y un leve crujido de huesos que la casa pareció guardar en su memoria. Cuando Teresa subió a acostar a Lucía, descubrió que la niña ya dormía, respiraba mansa, las manos sobre el pecho, pero a cada exhalación un burbujeo salobre humedecía la almohada. La madre se inclinó para besarla y escuchó un latido doble dentro del pequeño cuerpo, 2 corazones desacompasados, uno infantil, otro, más lento, más profundo, que marcaba el ritmo de las olas casi imperceptibles del río. Con el alba llegó la policía, peinaron la ribera, encontraron la escama negra en el bolsillo del chaleco de Ernesto, aunque nadie pudo explicar cómo el chaleco había aparecido en el porche si Ernesto lo llevaba puesto al caer al agua, y se marcharon con promesas vacías. Esa tarde, antes de que el sol se hundiera, Teresa selló cada grifo,
Llenó los desagües con cemento rápido y roció sal gruesa en las ventanas, recordando un pasaje subrayado en el diario de Sor Carmen: el agua, al sentirse presa, busca más carne que beber. Cuando cayó la oscuridad, la casa olía a sal y a remedios caseros, pero el rugido llegó de todos modos, vibrando las paredes como un tambor hueco. Teresa corrió al cuarto de Lucía. La niña no estaba. En su lugar, sobre la cama mojada, halló la billetera de Ernesto, abierta, dentro, una foto familiar ahora borrosa, la imagen corroída como si hubiera sido sumergida en ácido. Lucía seguía al río otra vez. Teresa, con la sal aferrada al puño y armada con una desesperación que parecía más filo que miedo, salió a la noche dispuesta a mirar a la criatura que había arrebatado a su esposo. Y aún no sabía que, bajo el lecho oscuro, Ernesto la observaba con ojos de vidrio, suspendido en un abrazo de algas que ya no dejaba pasar aire a sus pulmones, ni a su corazón, ni siquiera a su recuerdo. La puerta del almacén parroquial se dio con un gemido antiguo, levantando una nube de polvo que se mezcló con el olor húmedo impregnado en la ropa de Teresa. Llevaba 3 días sin dormir, persiguiendo fragmentos de leyendas entre bibliotecas, hemerotecas y confesiones que los más viejos del pueblo compartían solo después de persignarse 2 veces. Esa misma tarde, mientras enterraban la gorra vacía de Ernesto, porque el río se negó a devolver más que un trozo de tela empapada, un anciano de voz quebrada tomó la mano de Teresa y susurró: «Pregunte por el archivo negro de la misión, allí sabrá quién reclama a su hija». Ahora, en la penumbra del almacén, Teresa comprendía el peso de aquellas palabras. El archivo negro no era un libro, sino un cajón doble fondo escondido detrás de la estantería de cálices oxidados. Sacó los cuadernos, piel reseca, cierres con nudos marineros, fechas que se remontaban a 1851. Entre ellos halló el diario de Fray Sebastián de la Cruz, un franciscano que, según la portada, custodiaba los secretos turbios del río Colorado cuando aún era padre y verdugo de los nativos. Las primeras líneas eran advertencia y confesión a la vez: donde el cauce ensancha su vientre, hay una boca antigua que bebe la inocencia y regresa un simulacro hecho de agua y carne. Quemad lo que veáis nacer con ojos de vidrio, o el reflejo os tragará. Teresa leyó con los dedos temblorosos. En 1863, una sequía azotó la región. Los Kumeyaay dejaron ofrendas de animales al río para implorar lluvia, pero el cauce exigió más. El chamán soñó con un dios anfibio sin nombre, cuya corona era un abanico de escamas negras centelleantes. El espíritu prometía abundancia a cambio de aquellos que no han cometido pecado consciente, y así comenzaron los sacrificios infantiles. El agua subía, las cosechas florecían, y el pánico se tapaba con plegarias. A veces el niño regresaba a la aldea, intacto, sonriente, pero la madre sabía que algo dentro de esos ojos no le pertenecía. Entonces lo ataban a una balsa en llamas y lo enviaban corriente abajo antes del amanecer. Si la bruma olía a sal en tierra adentro, anotaba Fray Sebastián, era señal de que una de las máscaras había escapado. Teresa recordó el hedor marino que ya impregnaba cada grieta de su casa. Había más. Un acta de 1904 detallaba una expedición militar para trazar la frontera. Los soldados levantaron un campamento cerca de la curva de la Moza ahogada, el mismo recodo donde Lucía desapareció. A la tercera noche, reportaron cánticos bajo el agua y desapareció un corneta de 14 años. Volvió al amanecer, seco, con la piel tensa como pergamino y una flauta de hueso que ninguno reconoció. El teniente escribió: «Le disparamos 3 veces pero no sangró». Al amanecer siguiente, solo quedó su uniforme doblado junto al río y un rastro de limo que trepaba a la tienda del capitán. Teresa buscó registros recientes. En 1957, el padre de la iglesia local ordenó tapiar el confesionario cuando una muchacha de 13 años entró a rezar. Salió muda y 2 días después apareció caminando sobre la corriente como si fuera suelo firme. Cuando los feligreses intentaron acercarse, se hundió sin dejar ondas. La policía clasificó el caso como histeria colectiva. Una nota al margen anotada a lápiz rezaba: «Si el río reclama un alma y no recibe ofrenda, tomará carne ajena cada 7 noches, hasta que su hambre se calme». Un estrépito sacó a Teresa del trance, una gota cayó sobre el cuaderno abierto, expandiendo la tinta en filamentos azules.
Levantó la vista, el techo del almacén lloraba humedad que no provenía de la lluvia. El agua corría contracorriente, subiendo por las vigas, como si el río hubiera extendido un tentáculo transparente hasta la misión para husmear los secretos. Guardó los diarios en una bolsa plástica, se persignó y corrió a casa antes de que la corriente invisible la alcanzara los talones. De regreso, descubrió a Lucía sentada en el umbral, tarareando la misma melodía que las cámaras habían grabado a las 3:33 de la mañana, una estrofa sin palabras que subía y bajaba como la marea. La niña levantó la cara, por un instante, la luna reflejó en sus ojos una pupila vertical azulada, igual a la escama palpitante que Ernesto guardó y que ahora Teresa sentía arder en su bolsillo. Lucía la llamó mamá con una ternura fingida que desgarró a Teresa por dentro. Entonces la mujer se dio cuenta, el ente no quería solo a la niña o al padre, quería a la familia entera para completar un ciclo que databa de siglos. Esa misma noche, Teresa visitó al anciano que le había susurrado sobre el archivo negro. Don Mateo vivía en una barraca levantada sobre pilotes, lejos del río pero no de sus sombras. Él la esperaba fumando tabaco de hoja verde y con un vaso de mezcal turbio que olía a salmuera. Escuchó en silencio la historia de Lucía, del rugido, de las escamas. No es un demonio común, murmuró, es un nahual de agua que perdió su tribu adoradora, necesita vehículos humanos para caminar la tierra y alimentarse del miedo, y tu niña es una barca perfecta. Para romper el pacto necesitaban dos cosas, el nombre de llamada, la designación sagrada que el chamán enseñaba al nahual para invocarlo, y un reflejo vivo, algo de carne de la misma familia ofrecida a la criatura y después arrebatada antes del amanecer. Teresa comprendió que ese reflejo había sido su esposo, al salvarlo, hubiese sellado el faro que guiaba al ente. Al perderlo, las puertas quedaron abiertas. Don Mateo escarbó en un cofre y extrajo un corroído cuenco de obsidiana con runas. El nombre vive en los sueños de quien estuvo dentro del agua y volvió, explicó. Tu niña lo susurra dormida, debes hacerlo salir a la superficie. Había que bañar a Lucía en una infusión de hierbas amargas y alzarla ante un espejo de agua, sin romper contacto visual hasta que pronunciara el nombre. Si Teresa lo repetía exactamente, podía ordenarle al nahual que liberara a la verdadera Lucía a cambio de un recipiente distinto, ofrece tu propio miedo, pero no tu sangre, advirtió el viejo, o te hundirá con él. Teresa volvió a casa con el cuenco y las hierbas, el reloj marcaba las 11:40 de la noche. Encontró a Lucía dormida en el sofá, las manos cruzadas sobre el pecho, el rostro de porcelana bajo una lámpara parpadeante. Un halo de humedad cubría el suelo alrededor, allí nadaban minúsculos girinos translúcidos que se desvanecían al primer paso. La madre preparó la infusión, ramas de ajenjo, salvia, flores de té de limón, ceniza de misa vieja, todo hervido en agua bendita que chisporroteó al tocar la obsidiana. A medianoche exacta, desvistió a la niña, la sumergió en la bañera y vertió la infusión oscura sobre su cabeza. Lucía se agitó, abrió los ojos como si alguien le soplara calor en la nuca y habló, un borbotón gutural primero, luego palabras, guarú. Azul tezetaín. Cada sílaba hizo vibrar los azulejos, la lámpara estalló en chispas verdes, la bañera crujió como con hielo. Teresa sostuvo la mirada, repitió en voz baja, guarú azul sin. El agua se ionizó, un destello lechoso formó la silueta de un rostro anfibio sobre la superficie, y del pecho de Lucía emergió un aliento burbujeante que no era aire. Entonces la bañera se vació de repente, succionada hacia el desagüe, y una grieta se abrió en los azulejos, dejando ver más agua debajo, un río subterráneo. El ente habló a través del hueco, dame carne que lata, madre, y beberé tus lágrimas dulces a cambio del reflejo. Teresa comprendió que solo tendría una oportunidad, debía entregarse de algún modo sin que el nahual bebiera su sangre. Recordó la advertencia de don Mateo, ofrendar miedo, no carne. Tomó la escama palpitante y la alzó ante la grieta. Aquí está mi miedo, dijo, guarda su sabor y suizo tu hambre. Clavó la escama en la palma de su mano, la piel se abrió y el agua salobre brotó en lugar de sangre. El ente rugió, satisfecho, y la grieta se selló con un chasquido. Lucía cayó inconsciente, las pupilas volvieron a ser redondas. Pero Teresa sintió que algo se desgarraba dentro de su pecho,
el nahual se había llevado una parte de su aliento, su alegría, dejándole un frío inhumano en el corazón. Cuando amaneció, Lucía dormía tranquila y la casa ya no goteaba. La madre salió al porche. Por primera vez en semanas, el río corría manso y claro. Sin embargo, cada vez que Teresa respiraba, un vaho helado salía de su boca, aunque el sol ardiera ya en el cielo de Tijuana. Porque, lo sabía, el pacto estaba solo a medio cumplir. El nahual tenía su miedo en custodia y esperaba que ella flaqueara para beber su sangre. Y en el reflejo de la ventana descubrió un detalle que le heló la espina: sus ojos, por un segundo, destellaron la misma pupila vertical que la criatura lucía en el agua. El reloj marcó las 7:07 de la mañana, una hora perfecta. No obstante, en el fondo del cristal, la manecilla de los minutos titiló como una aleta en la penumbra. Los primeros rayos del sol iluminaron la cocina mientras Teresa vaciaba el cuenco de obsidiana en el fregadero. El agua oscura se arremolinó, chisporroteó como aceite y desapareció sin dejar rastro. Aún así, un escalofrío le recorrió la espalda, porque entendía que aquello no era el final, solo un respiro. Lucía dormía a unos metros, en el sofá, envuelta en mantas secas. Su respiración se escuchaba regular, infantil, pero cada exhalación formaba un halo blanquecino, vapor helado en el aire cálido de la casa. Teresa acarició el cabello de su hija, la niña se removió y, dormida, murmuró la palabra guarú con un tono lastimero, como si llamara a un padre ausente. Fue entonces cuando la mujer supo qué debía hacer. No podía seguir reaccionando a medias, encadenada a instrucciones ajenas. Tenía que arrebatar a su hija de las fauces del nahual con sus propias manos, aunque eso implicara perderlo todo. Recordó la advertencia de don Mateo: si regresas lo que el río reclama, la máscara se caerá. Teresa comprendió que devolver una máscara no era matar a su hija ni lanzarla al agua, sino forzar al río a elegir entre el simulacro y la carne auténtica. El ente llevaba días tentando esa elección, vistiendo a Lucía para arrastrarla consigo. Tal vez, si se encaraba con él al borde del cauce, allí donde los sacrificios antiguos se hacían, el espíritu revelaría su rostro. Antes del atardecer reunió provisiones, cuerda de nylon, fósforos, sal gruesa, el rosario oxidado de Teresa y la escama negra envuelta en lino. Supo que, en el momento crucial, todo sería inútil menos su determinación, pero necesitaba sentirse armada. Despertó a Lucía con suavidad. La niña abrió los ojos y, por primera vez en semanas, la miró con algo parecido a confusión. «Tengo frío, mamá», dijo. Teresa sonrió, le colocó un abrigo y le propuso un paseo para ver el río por última vez antes de mudarse a la ciudad. Lucía asintió sin dudar. Parecía, por fin, una niña de 8 años que confiaba en su madre. Caminaban juntas por el sendero de maleza seca cuando el cielo comenzó a volverse gris ceniza. No había pronóstico de tormenta, pero nubes densas se deslizaron desde el mar como un ejército silencioso. El perro Max no estaba, la brisa traía su ausencia como un lamento. A cada paso, Lucía se aferraba más a la mano de su madre, y Teresa no supo si era la hija verdadera o la máscara quien temía el desenlace. Al llegar a la curva de la Moza Ahogada, el río lucía extraño, la superficie plana reflejaba el cielo sin arrugas, como una losa de obsidiana. No corría ni un soplo de viento y, sin embargo, un leve borboteo brotaba del centro del cauce, marcando un compás hipnótico. Teresa dibujó un círculo de sal en la orilla y colocó a Lucía dentro. La niña preguntó qué hacían, pero la madre la acalló con un beso. «Confía en mí, mi amor. Necesito que cierres los ojos y escuches mi voz, pase lo que pase». Lucía obedeció. Entonces Teresa se paró fuera del círculo, alzó la escama negra y la mostró al río. El borboteo cesó. Un silencio total, sobrenatural, sofocó los insectos y los pájaros. El espejo líquido se abrió en el centro y surgió una figura envuelta en agua. No tenía forma definida, solo brazos alargados que se retorcían como algas y un semblante sin rasgos que destellaba con la fosforescencia de los peces abisales. Una bocanada de olor a sal y podredumbre golpeó a Teresa. «Devuélvela», gritó la madre con una voz que no supo que poseía. «Toma tu máscara y déjame a mi hija». Arrojó la escama hacia el ente. La figura la atrapó en el aire, al contacto,
el fragmento palpitó con furia y se fundió en su masa gelatinosa. El nahual extendió entonces sus brazos hacia Lucía. El círculo de sal se quebró como vidrio, y la niña comenzó a elevarse, con los ojos aún cerrados. Teresa se abalanzó sobre ella y la abrazó con todas sus fuerzas. El ente rugió, un rugido que era agua rompiendo diques. Se alzó un vendaval que solo agitaba el curso inmediato del río y la orilla donde ambas se hallaban, mientras el resto del paisaje permanecía inquietantemente inmóvil. Lucía abrió los ojos, pupilas redondas, humanas, llenas de terror. «Mamita, ayúdame, me duele», chilló, y en su voz no había vestigios de la lengua extraña. Teresa comprendió que la verdadera niña estaba allí, luchando por permanecer en su cuerpo. La madre intentó retroceder, pero la corriente escaló la ribera con tentáculos líquidos que se aferraron a sus tobillos. Un brazo de agua rodeó su cintura, otro atrapó la muñeca de Lucía. El ente tiraba, intentando desgarrar la unión física de madre e hija, llevarse al menos a una de ellas. Teresa recordó el diario de Fray Sebastián: «Quemad lo que veáis nacer con ojos de vidrio». Sacó los fósforos con manos temblorosas y, a pesar del rocío, logró encender uno. Apretó la llama contra el ruedo del abrigo de Lucía. El fuego lamió la tela, la niña gritó, pero la madre la envolvió con su cuerpo para protegerla. El humo se alzó y, al tocar los chorros de agua del nahual, produjo un siseo corrosivo. El ente chilló, el vapor convirtió sus brazos en columnas de niebla que se difuminaron. Un espasmo convulsionó la superficie del río. «No la tendrás», bramó Teresa mientras el fuego se apagaba por la humedad, dejando un olor a lana quemada. El brazo gelatinoso se retrajo y, por un momento, la criatura pareció dudar, latigueando sus extremos con furia. Teresa sacó el rosario oxidado y lo presionó contra la frente de Lucía. El metal, cubierto de sal, chisporroteó de nuevo al contacto con la piel infantil, pero esta vez no hubo quemadura, solo una luz azul, súbita y cegadora, brotó del centro de la cruz. El nahual reculó, y una voz múltiple salió de la grieta donde su rostro debería estar: «Carne prometida, carne arrebatada, el pacto se quiebra». Entonces todo ocurrió a la vez. El río explotó en un geyser oscuro, miles de escamas negras ascendieron como chispas invertidas y se desvanecieron antes de tocar el aire. La figura acuosa se desplomó sobre sí misma y se disolvió en remolinos que corrieron hacia el mar, dejando atrás un caudal tranquilo. El cielo recuperó el azul, y el viento sopló por fin, llevándose el hedor a podrido. Lucía cayó de rodillas, exhausta, su piel estaba tibia. Teresa le palpó el pulso, fuerte, humano, regular. Y en sus ojos no había pupila vertical, solo iris castaños anegados en lágrimas. Madre e hija se abrazaron sin palabras. Detrás de ellas, sobre la arena mojada, quedó impreso un solo charco con forma de rostro anónimo que se fue secando bajo el sol naciente hasta desaparecer. El río continuó su cauce como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, Teresa juraría que escuchó una última burbuja estallar, un suspiro resignado de algo antiguo que volvía a dormir en las profundidades. Mientras caminaban a casa, la mujer notó que el vapor ya no escapaba de su boca, el frío interior se había disipado. Esa noche, por primera vez en semanas, los relojes avanzaron con un tic-tac normal. No hubo rugido a las 3:33 de la mañana, ni gotas que brotaran de la pared. Teresa dejó la puerta del cuarto de Lucía entreabierta, la niña dormía abrazada a Max, quien, para sorpresa de todos, había regresado cubierto de barro pero indemne. En la mesa de noche, el rosario relucía sin una mota de óxido. La madre apagó la luz y, antes de retirarse, vio su reflejo en el cristal de la ventana, no había pupilas azules ni sombras. Aún así, un escalofrío la recorrió cuando la luna se reflejó en el río y, por un segundo, juró distinguir un par de ojos de vidrio observando desde el fondo. Pero solo duró un parpadeo, y el agua volvió a estar en calma. Teresa comprendió que las cicatrices de lo imposible nunca se borran del todo, se vuelven parte de la carne para recordar que, bajo cualquier corriente serena, puede latir una boca hambrienta. Cerró la puerta con suavidad, rezó un Padre Nuestro por Ernesto, cuyo cuerpo quizá descansara en un lecho más hondo que cualquier tumba, y permitió que el sueño la abrazara.
Porque aún quedaban 2 noches para asegurarse de que el reflejo no intentara regresar, pero esa batalla tendría que esperar. Por ahora, al menos, Lucía era de nuevo Lucía, y el río volvía a ser solo agua, o casi. Un mes después, el sol de septiembre bañaba la ribera con una paz que parecía recién estrenada, pero Teresa no se confiaba. Cada mañana, antes de que Lucía despertara, caminaba hasta la orilla para escuchar al agua. El río corría tenue, sin reflejos extraños ni vapores fríos, y aún así ella sentía que algo la observaba desde debajo del silt. Habían vuelto a pintar la casa, sellaron los desagües con cemento nuevo y colocaron hierbabuena sobre el dintel, viejo consejo de don Mateo, pero el recuerdo de las madrugadas heladas no se borraba con un brochazo. Lucía, por su parte, se había llenado de una energía infantil que Teresa casi había olvidado. Corría tras Max, quien ya no gruñía, solo ladraba de emoción, dibujaba mariposas en lugar de laberintos y se dormía sin murmurar aquel nombre prohibido. Sin embargo, cada cierto atardecer, la niña alzaba la vista hacia el recodo donde el río se curva y su voz se volvía apenas un hilo: «Mamá, ¿oyes?». Teresa respondía siempre que no, aunque a veces, ella también creía escuchar un goteo distante que no podía venir de la tierra seca. La noche en que todo parecía cerrado con llave, Lucía pidió dormir con la ventana abierta. El calor era insoportable y el ventilador viejo se había averiado. Teresa dudó, pero cedió. La tormenta eléctrica de verano aún no se veía en el horizonte. A las 3:31, 2 minutos antes de la hora que jamás olvidaría, la madre despertó sin saber por qué. Algo, un crujido o un latido, la llamó desde el corredor. Avanzó descalza, sintiendo el frío del mármol en la planta de los pies. Al empujar la puerta del dormitorio infantil, la corriente de aire le acarició el rostro y un olor a sal entró con la oscuridad. Lucía dormía, su pecho subía y bajaba con calma. Teresa se asomó a la ventana abierta. El río, a la distancia, era apenas una serpiente brillante a la luz de la luna. Nada parecía fuera de lugar. Giró para salir y entonces lo escuchó, un susurro que emergía de la garganta de Lucía. Era débil, gutural, como 2 voces superpuestas. La niña seguía dormida, pero sus labios se movían. Teresa se acercó para entender. El nombre antiguo, Waruazul-Tzin, se coló por el aire, aunque apenas audible. La madre la sacudió con suavidad, temiendo que el engranaje oculto volviera a activar la puerta entre mundos. Lucía abrió los ojos, confusa, y preguntó por agua. Teresa la abrazó con alivio, llevó un vaso de la cocina y al volver la niña dormía de nuevo. Decidió pasar la noche sentada en la mecedora, vigilia muda junto a la cama. A las 3:33 exactas, el reloj del pasillo detuvo el tic. No retrasó ni vibró, se detuvo como un corazón que cesa. Aquel silencio denso erizó la nuca de Teresa. En ese instante, la ventana se empañó desde fuera, aunque la noche era seca. Sobre el cristal apareció, lento como un dedo muerto escribiendo bajo el agua, el dibujo del círculo atravesado por la línea ondulante, el símbolo que Ernesto había visto en el espejo antes de ser devorado. Teresa se levantó de un salto, el vaho se disipó y no quedó rastro de la marca, pero un golpecito rítmico resonó en la pared, tap tap tap. Provenía del baño contiguo. El grifo estaba cerrado, el cemento intacto, pero aún así caían gotas. Cada una golpeaba la porcelana con un timbre que no era metálico, sino hueco y lejano, como si la tubería conectara con una cueva submarina. Empuñó el rosario, sintiendo el metal frío y, esta vez, liso, sin óxido. Sin embargo, el crucifijo vibró imperceptible en su mano, como un diapasón. Caminó hasta el baño, dando un paso por cada latido de su corazón. Abrió la puerta. La luz no encendió. El taperaque golpeó de nuevo, más fuerte, y sobre el espejo empañado distinguió una silueta, un rostro alargado, anfibio, con ojos de vidrio. No estaba detrás de ella, estaba atrapado en el vidrio, como asomado a ese lado de la realidad. Los labios del espectro se movieron, y Teresa entendió sin oír: fuiste tú quien ofreció el miedo. El charco se formó bajo sus pies, frío como hielo y pegajoso como baba de anguila. Del desagüe brotó un hilo de agua negra que reptó hacia su tobillo. Teresa retrocedió, tropezó con la toalla y cayó de espaldas contra la pared. Entonces lo vio claro,
La criatura no reclamaba ya a Lucía, la reclamaba a ella, a la madre que firmó un pacto de sal y escama. Un brazo líquido emergió del lavabo, colmado de escamas que titilaban como mica bajo los relámpagos lejanos. El río había encontrado una fisura para colarse dentro de la casa que creían sellada. En un acto reflejo, Teresa alzó el rosario y lo arrojó dentro del chorro ascendente. El metal resonó como campana y, por un instante, el brazo se solidificó en una columna de cristal líquido que vibró. El espejo estalló en una miríada de fragmentos, cada uno reflejando un ojo de vidrio. Un aullido gutural inundó el baño y se extendió hasta la cocina. Las bombillas se apagaron una tras otra, como si un viento submarino recorriera el cableado. Desde el dormitorio Lucía gritó, «¡Mamá!». La voz humana, pura, chocó contra el aullido y lo rasgó. La columna acuosa se quebró, retrocedió hacia el desagüe y, con un estallido final, el grifo se partió, escupiendo vapor que olía a sal y ozono. Teresa se puso en pie, temblando. El reloj del pasillo reanudó su andar con un tic agudo. Corrió hasta la habitación. Lucía sollozaba bajo las sábanas. La madre la abrazó y entonces sintió que algo puntudo le presionaba el costado. Era la punta oxidada del crucifijo, ahora caliente como brasa. Lo extrajo, el metal ardía en su palma y, en ese calor, entendió la clave: la fe y el miedo no caben en el mismo corazón. Si quería mantener cerrado el umbral, debía vaciarse de terror cada noche y llenar su hogar de un fuego más fuerte. A la mañana siguiente, Teresa madrugó con una resolución nueva. Con ayuda de un herrero, fundió el crucifijo oxidado y la hebilla del cinturón de Ernesto, único objeto rescatado del río, y forjó un amuleto en forma de ancla diminuta. Grabó en él las iniciales CLT, Ernesto, Lucía, Teresa, y lo colgó de un hilo de cuero. Después, reunió a los vecinos y pidió que rezaran en torno a su casa. No era una misa, sino un cerco. Cada oración tejía un hilo de luz que, creía, el nahual no podría atravesar. Don Mateo llegó con salvia ardiendo y fumó toda la fachada hasta que el aroma herbal desplazó el olor rancio que había vuelto a colarse. Cuando el anciano concluyó, dejó un aviso: el agua siempre busca grietas. Mantengan el fuego del recuerdo encendido y no alimenten al miedo. Si escuchan goteos, canten, aunque no tengan voz. Los días pasaron y el río siguió su curso. El baño fue reparado, las tuberías cambiadas por completo. Aún así, Teresa mantenía una vela encendida junto al ancla cada noche. Lucía reía de nuevo, aunque a veces, justo al quedarse dormida, sus párpados temblaban y un susurro se escapaba: «Gracias, mamá». No era la voz nublada del ente, sino un arrullo infantil. Sin embargo, en el silencio que seguía, Teresa juraba que otra voz, distante, respondía desde el fondo de algún drenaje. A mediados de octubre, la prensa local publicó una nota breve: nuevo puente en el tramo de la Moza Ahogada quedará suspendido hasta 2026. Ingenieros reportan filtraciones inexplicables y han encontrado exoesqueletos de peces fósiles que no corresponden a la fauna del río. Teresa dobló el periódico y lo guardó en el cajón del amuleto. Sabía lo que significaba: el nahual seguía allí, paciente, buscando un resquicio más amplio que una grieta de azulejo. Pero también sabía que su propia voz, y la de su hija, eran ahora una barrera. Cada noche, antes de apagar las luces, repetía en voz alta el nombre que había arrebatado a la criatura: Guarú Azul Siin, mi miedo ya no te pertenece. Y el eco volvía solamente con el zumbido del ventilador nuevo, sin rugidos, sin agua corriendo contra corriente. El reloj avanza hoy con pulso regular, y Teresa duerme mejor. Aún así, hay noches en que la luna juega con los reflejos del río y ella distingue dos ojos que la observan, apenas un segundo, hasta que el oleaje los traga. Entonces recuerda el último susurro que escuchó aquella madrugada, no en el baño, sino justo detrás de sus propios latidos: el agua nunca olvida. Lo atesora como advertencia y como promesa: siempre habrá ríos que exijan su tributo, pero también madres dispuestas a entregar todo menos el alma de sus hijos. Porque mientras exista alguien que invoque con voz firme la línea que separa el miedo de la fe, los antiguos dioses del cauce solo podrán silbar su nombre en vano, atrapados en la oscuridad donde la luz no se refleja, salvo cuando un corazón humano decide volver a temblar.
10 años han pasado y las cicatrices del verano maldito se han convertido en un leve temblor bajo la piel de Teresa, un hormigueo que despierta solamente cuando el olor a sal se cuela tierra adentro. La casa azul a la orilla del Colorado quedó abandonada, tapiada por orden del municipio después de que el puente proyectado se derrumbara sin explicación durante la primera fase de obras. Dicen los ingenieros que el hecho se dio como si algo gigantesco hubiese respirado debajo del concreto. Los lugareños culpan a corrientes sísmicas que ningún sismógrafo detectó. Teresa y Lucía viven ahora en la meseta árida de Tecate, lejos de la humedad, rodeadas de chaparrales y aire seco que no permite espejismos de agua. Sin embargo, en cada mudanza, esta ya es la cuarta, Teresa clava la misma ancla diminuta sobre el dintel de la puerta principal, y las paredes nuevas se perfuman con salvia antes de colgar el primer cuadro. Lucía, a sus 18, sueña con estudiar biología marina, ironías que solo la memoria del terror puede explicar. Sus notas son impecables, su risa, franca. Pero hay mañanas en que se despierta con los labios resecos, como si hubiera hablado toda la noche en un idioma que el aire del desierto no comprende. No recuerda las palabras, solo una melodía sin forma que vibra en su garganta y la deja sedienta. Entonces Teresa hierve té de hierbabuena y repite el ritual de las velas alrededor del ancla, la cera gotea, el metal jamás se enfría, y el susurro se evapora sin llegar a pronunciarse. La vida avanza con la apariencia de lo normal. Hasta que, una tarde de noviembre, el cartero entrega un sobre sin remite. Dentro, una fotografía borrosa muestra un tramo del río, justo la curva de la Moza ahogada, cubierto ahora por una represa en construcción. Sobre el agua se alza una torre de acero y, en el reflejo, dos ojos de vidrio brillan donde la luz del atardecer debería cegarlos. En el reverso, una frase escrita con tinta corrugada por humedad: el agua nunca olvida. Lucía encuentra la carta antes que su madre y las manos le tiemblan. Cuando Teresa entra a la cocina, la ve con la vista fija en la foto y comprende, sin preguntar, que el río ha vuelto a llamar. Esa noche, las velas no bastan. El viento del desierto trae un tufo marino que nadie más percibe. Las puertas vibran y, en los espejos, el reflejo de Lucía se retrasa un latido. Teresa decide actuar antes de que la marea invisible cruce el umbral, empaca dos mochilas, coloca el ancla dentro de la suya y conduce hasta Rosario, donde don Mateo vive ahora casi ciego. El anciano reconoce el olor a río antes de que Teresa abra la boca. Escucha la historia, toca la foto y dicta un último consejo. El nahual está atrapado en el cauce viejo, pero los hombres abren grietas nuevas. Si el agua halla camino, la máscara buscará otra carne donde anidar. Cierren los ojos al miedo otra vez y sellen la represa con fuego, no con concreto. Habla de un fuego distinto, la memoria viva. Sugiere que regresen, no para ofrecer sacrificios, sino para plantar lo que el río no puede digerir, raíces. Donde germina vida humana, el nahual pierde forma, dice. Teresa comprende que su huida solo ha extendido la sombra, debe enfrentarla en la fuente, antes de que otras familias paguen el precio. Madre e hija vuelven a Tijuana en el amanecer gris de diciembre. La obra de la represa avanza despacio, enormes pilotes surgen del cauce, y hombres con cascos amarillos miran desconcertados el agua espesa que golpea la presa provisional como si intentara trepar por ella. Teresa y Lucía descienden al antiguo embarcadero donde la madera cruje bajo una capa de lodo fresco. Llevan semillas de mezquite, tierra fértil y una lámpara de carburo. Teresa dibuja un nuevo círculo de sal, esta vez ancho, mezclado con semillas y ceniza del ancla que ha molido a martillazos. Lucía, en el centro, sujeta la lámpara. Teresa enciende la mecha, una llama blanca estalla y el aire huele a metal caliente. El agua se arremolina, un vórtice se abre, y la figura anfibia emerge otra vez, torpe, como si siglos de cautiverio hubieran lastrado su forma. No ruge, gime. Busca la carne que le fue negada y encuentra dos mujeres en lugar de una niña indefensa. Teresa habla sin temblor: mi miedo ya no es tuyo. Esta tierra es nuestra, y lo que siembre aquí pertenecerá a los vivos. Introduce la lámpara encendida en el remolino. La llama no se apaga al contacto con el agua, se expande como si prendiera un aceite invisible. Lucía arroja las semillas al fuego líquido, y cada grano brilla como ascua antes de hundirse.
El nahual chilla, su grito hace vibrar la presa, pero los pilotes se mantienen firmes. Del vórtice brotan vapores esmeralda y, en medio de ellos, una figura humana se forma, Ernesto, limpio, joven, con la mirada serena. Sonríe a Teresa, inclina la cabeza hacia Lucía y se disuelve en lluvia de luz, que cae sobre la corriente y la vuelve transparente. El río se aquieta. Las llamas se extinguen solas. Donde cayó la ceniza del ancla, brota un tallo verde que se alza por encima del agua, desafiante. Lucía lo toca, no se marchita. Teresa siente que algo se desgarra dentro, un hilo que la ataba al pánico, y, al romperse, el aire se llena de silencio amable. No hay ojos de vidrio en la superficie, solo peces que suben a respirar. De regreso a Tecate, las pesadillas cesan. Las semillas plantadas florecen en la ribera meses después, y los obreros hablan de árboles milagro que sostienen la tierra con raíces hondas. La represa sigue en pie, el agua se encausa, pero ya no ataca el concreto ni arrastra cuerpos. En la casa del desierto, Teresa clava el marco de la foto de Ernesto, restaurada del río, junto al ancla recién forjada. Lucía consigue su beca universitaria y sueña con estudiar corales en el Pacífico. Antes de partir, madre e hija comparten un último atardecer en silencio. El viento trae polvo, no sal, sin embargo, ambas escuchan, muy lejos, un rumor de corriente que se funde con la arena. Teresa sonríe y aprieta la mano de su hija. Porque el agua nunca olvida, sí, pero tampoco lo hace la sangre. Y cuando la memoria de los vivos arraiga más hondo que el cauce, incluso los dioses hambrientos deben retroceder hacia la oscuridad que los parió, aguardando otra era de descuido para volver a susurrar nombres que nadie recuerde. Por ahora, la orilla está en paz, y el río, finalmente, corre sin máscaras. Si esta historia heló tu sangre, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte. Así nos ayudas a seguir abriendo nuevas páginas en este diario del miedo. Hasta la próxima, si es que puedes dormir.